este muchachito me va a quitar el puesto. Se terminó la temporada 62-63 cuando el Guadalajara perdió con el Oro. A partir de ese momento quedé como titular en todas las giras. Para mí es una de las más grandes satisfacciones que tengo el llegar por tantos años en la selección. En el Mundial del 70 eran 16 equipos. Sí, señor. De lo mejor del mundo. No puedes comparar un Mundial al de ahora, que son 48 equipos, que todavía no sabemos quién nos va a tocar. Yo prefiero perder contra Italia que perder contra El Salvador. Lo que más siento yo que nos afectó mucho cuando llegamos al vestidor, todos eufóricos, nos desbocamos. ¿Quién es el mejor portero hoy de México y que por ende tiene que ser el titular el 11 de junio? Tiene ciertas cositas que tienen que mejorar. Tiene sus altibajos. Tiraban y luego le caía otro y volvía a tirar y lo volvía a rechazar. A mí me gustó mucho, creo que está en su mejor época ahorita. Y México es un país que por la portería no va a haber ningún problema, siempre hay buenos porteros. Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este podcast mundialista que hablamos en cada ocasión y hoy vamos a hablar de porteros porque tenemos un invitado espectacular. Señor Camberos, ¿cómo andas, Jero? Pues con el gusto de saludarte, David, y a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, que cada vez son más desde nuestro primer podcast. Y hoy, qué alegría, porque lo conocemos en sus facetas, Medrano, de empresario, de arquero, pues ya de veterano, cuando jugamos con los periodistas allá en la cancha de Desaparecido Tolán, pero sobre todo como persona. Él mismo del ídolo que fue, porque era también padrotón de novelas, ídolo, gran arquero, muy seguido por la gente, pero él mismo de siempre, Nacho. Y está claro, Jero, al menos quizá un poquito el de Argentina 78, donde los porteros quedaron a deber en México. Tanto Pilar como Pedro Soto. El equipo en general. Pero de ahí en fuera, Jero, desde el 70, que es lo que recordamos nosotros, hasta la flecha, pues los porteros me parece que han respondido. No han sido factor y han cumplido. Nacho Calderón en el 70, nada que ver. México 86, Pablo Larios. Pablito Larios Iwasaki. Campos. Jorge Campos. Sí. Osvaldo Sánchez. Conejo Pérez. Memo Ochoa. Me parece, salvo mejor opinión de ustedes, que en ese tema el fútbol mexicano ha respondido bien. Ha respondido, como te decía, no han sido factor. No han sido factor. Pero además han respondido y han sido porteros que han aportado, como el inolvidable partido contra Brasil. ¿Ya se te olvidó aquella tarde en Brasil con Memo Ochoa? Sacó todo, ¿te acuerdas? Sí, claro, perfectamente, tarde, noche. Oye, y las salidas de Pablo Larios en la Copa del Mundo, descolgando los centros desde arriba, ¿no? Siendo espectacular, y qué decir de Jorge Campos. Porque, 94, en 98. Jorge marcó una época, y después quizá la que más nos sorprendió en Sudáfrica, porque no lo teníamos en el radar como posible titular al Conejo Pérez. Había dos. Todo mundo pensamos que iba a jugar Corona. Y apareció el Conejo Pérez. Luces. Apareció el Conejo Pérez. Hay que preguntarle al rato a Nacho sobre los porteros, porque bueno, si hay alguien que es voz autorizada. Porque, Jero, vamos a tener, todo apunta a un portero debutante en Copa del Mundo. Sí. Y pregúntale también, cabrón, la duda del 70, cuando lo sacaron del Azteca. Ahí va los a Toluca a la altura. Claro. Pero qué diablo de ¿por qué? Tarugada hicieron. Oye, ¿y si es cierto que pusieron a Carvajal en el 66? Por cumplir el... Sí. Hay muchos temas que platicar con Nacho Calderón. Ya viene llegando al estudio, no se lo pierda. Vamos a esto y regresamos de lleno a la entrevista con Nacho. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Lo prometido es deuda, señor Camberos. Uno de los grandes personajes en la historia del fútbol mexicano y en la historia de las Copas del Mundo nos acompaña el día de hoy. Sí, señor Medrano, gracias por estar en un capítulo más de este podcast y sobre todo... es muy dado, o somos muy dados a veces a poner adjetivos calificativos, pero su historia, la trayectoria, pero sobre todo su valía en su forma de ser como persona, acompañan a la del gran ídolo. Y eso no se encuentra fácil, Medrano. Nacho Calderón. Mi Nacho, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo los
Los estimo mucho y como nosotros les también, tengo Nacho. mucha confianza. Igualmente. David y Jerónimo. Así nada es. de señor Cambero. No, estamos de acuerdo. Y nosotros también, Nacho. Jerónimo y David. Y nosotros también, Nacho. Yo creo, Bueno. yo creo que nadie te dice Ignacio, ¿no? ¿Tu papá? No, casi nadie. Yo creo que nadie. Yo desde que Casi no- nada. Nacho Calderón. Padre, Nacho no te- Lo que sí me choca cuando me dicen Don Nacho. Ya te Don siento. Nacho, pues me siento bien joven. ¿Cómo Don Nacho? Dime Nacho y luego... Así le decían a Treyes, ¿te acuerdas? Don Nacho, Don Nacho. sí. Nacho No Calderón. me gusta. No, Nacho me Calderón. gusta que me diga Nacho. Mundialista Nacho Calderón. 66 y 70. 2 Copas del Mundo jugó para México. Nacho, tú de alguna forma te toca mandar a la banca a Toño Carvajal. Tú eres el que, o sea, veníamos con los mundiales donde Toño. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé por primera vez defendiendo los colores de México en una Olimpiada. En Pero ya jugabas en 1964. Chivas. Ya jugaba en Chivas. Estaba empezando. Llevaba año y medio. jugando Debutaste en Chivas. 63, si no me equivoco. Ahorita te voy a decir por qué. ¿El qué? Debutaste en 63. 62. En 62 para 63. 4 de abril del 62, en una Copa México, quedamos 2-2, luego jugó el tubo como 3-4 meses, se terminó la temporada 62, Así es. 63, cuando el Guadalajara perdió con el oro. Con el oro. con El gol famoso de Neco. cabezazo, aquel que platicaba el tubo. Centro Y de me Amauri. levanté. Claro, claro. A Ahí eso yo iba. estaba de suplente. Tú eres el suplente. A eso iba antes la pregunta de suplente. Medrano, porque a lo mejor quiero que nos platiques si fue similar tu arribo a la selección en el paso del tiempo con la Tota que en Chivas, porque personalmente, en una tarde de dominó, don Jaime con aquella voz potente que decía, yo cuando vi a ese muchacho, yo ya me voy, dije, yo no tengo nada que hacer con él. En Dice una que te vio en un En entrenamiento. una entrevista, pues, yo vi, este muchachito me va a quitar el puesto, Mejor porque me me voy. veía en los preliminares. Claro. Y yo creo que le hablaban de mí, que Nacho o algo. Pero, pues yo siempre la llevé muy bien con él, con el tubo, y tuvimos muy buena amistad. Buena relación. Hasta que llegó el momento que me dieron esa oportunidad, dejé de jugar. Ese partido contra el Oro lo vi en las tribunas, porque no había cambios Claro. en aquel entonces. Y, bueno, perdió el Oro. A los 8 días juegan Oro, Chivas, campeón de campeones. En la CU, Chivas anterior. En campeón. México. en México. Y el Guadalajara perdió 4-0, Ahí fue peor. porque el tubo ya estaba lastimado. Ah, ok. Y no quería dejar No, de no, pues ya, jugar. más viendo Calderón. El ya no. Chilaquil López, Claro. ¿cuántos años no duró Claro, sin de jugar. suplente? Pues pierden 4-0. A los 8 días empieza el campeonato 63-64 y el primer partido vuelve a ser Guadalajara Oro. Otra, o sea, Oh, 3 veces bien. seguidas. 2 Claro, veces. Claro, ¿No? Campeón de campeones. No, bueno, ¿y la final? claro. Bueno, pero en la final... Ahora, no era liguilla, decirle a la gente, sino era parte del calendario. Claro. Y luego el campeón de campeones y luego... Y el primer partido de la temporada Oro. 63-64. Vuelven a jugar Oro Guadalajara y pierden 4-0 otra vez. Otra vez. Al siguiente partido vamos a jugar a Pumas y yo estaba en un partido nocturno, estaba en la concentración descansando 5 o 6 de la tarde ya para irnos al estadio y me habla el ingeniero de la Torre, Nacho, ¿cómo te sientes? ¿Vas a jugar? Ah, ¿cómo yo? Sí, vas a jugar, ¿cómo te sientes? Ah, a todo dar. ¿No? A mí me encantaba en México jugar en la CU, pero no estaba en la Claro. Azteca. Ah, perfecto. Pues ahí jugué contra Pumas, empatamos a 1, le paré una penal a Alberto Echeverri, faltando ya 5 El minutos papá de para Tito. terminar. Sí, claro. Era el goleador en De aquel Pumas, claro. entonces. Después nos venimos a jugar contra el Necaxa, ganamos 4-1, y de ahí todos los partidos Los jugaste. y quedamos campeones, Hasta ser campeones. hasta ser campeones. Y te llevan a la Olímpica. No, anteriormente estaba en la Olímpica. Ah, ok. Anteriormente. Somos campeones en 1964. Nos vamos a la gira a Europa. Lo que te estaba Sí, a enseñando. la gira con selección, pero ya con selección mayor. No, con el Guadalajara. Ah, con el Guadalajara. Con el Guadalajara en la gira Europa. Europa. El primer equipo que salía Claro. a Una Europa gira. y todo el mundo creía que nos iban a golear y nos fuimos a jugar 10 partidos en 8 países diferentes. Y Chava Reyes y yo jugamos todos Los 10 partidos. Todos los 10 partidos, todos los minutos, porque sí se podían hacer Claro. cambios.
y él tuvo ni un solo minuto lo metió el ingeniero. El ingeniero Javier Latorre. Cuando llegó, dijo, yo no tengo nada que hacer aquí, se fue a Monterrey. Claro. Entonces, empieza la temporada 64-65, juego todos los partidos y volvimos a ser campeones. Bicampeón. Y de ahí, no, pues ya me fui a la selección. ¿Quién era don Nacho? ¿Quién era el técnico de la selección en ese momento? Treyes. Don Nacho Treyes. Don Nacho Treyes. ¿Te llamó a la selección mayor? Me llamó. Ya me había llamado para la Olimpiada. Ah, ok. Y él me llama, pero de suplente de Carvajal. Carvajal juega la primera eliminatoria contra Honduras. Sí. Tanto en Tegucigalpa como en Ceú. Claro. Pasamos a la siguiente ronda y el siguiente partido era Costa Rica. Entonces me dice Nacho Treyes, vas a jugar tú contra Costa Rica. Ay. Entonces vamos allá a Costa Rica, San José. Sí, San José, la capital de Costa Rica. San José. Y regresamos aquí en la CU. Ganamos los 2 partidos 1-0. Claro. Y de ahí, a partir de ese momento, quedé como titular en todas las giras, en todos los partidos antes del Mundial del 66. Ojo, porque en el 66 se inauguró el Azteca. Yo que ya estaba a punto, pero todavía esa eliminatoria la jugaste en CU. Sí, contra Costa Rica la jugué en CU. Y entonces, pues ya llegué como titular, porque jugué todos los partidos de amistosos y todo. Y llegamos a Inglaterra, juego contra Francia 1-1, juego contra Inglaterra perdimos 2-0, y de ahí, pues Nacho Treyes me comentó algo así como... ¿Te comentó don Nacho de que iba a poner a Toño para cumplir con el récord? ¿Sí te lo comentó? Sí, claro. Me lo insinuó. Pero insinuó, es cierto, es la palabra correcta. Yo con Toño me la pasaba, me ayudó mucho. Aparte muy divertido para platicar, ¿no, Nacho? Muy divertido. Muy amigable. Claro. Me daba consejos en los entrenamientos, pues yo sabiendo que me estaba viendo Carvajal, no hombre, yo iba a todas y mira Nacho así, entonces a mí se me hizo, yo le dije a Nacho, si tú quieres, adelante, conmigo no hay problema. Con Toño, mis respetos para él, y yo creo que se lo merece, porque 4 años, yo me acuerdo, estaba chico en un mundial del 50 y tantos, yo lo oía por radio. No había tele. No había tele, entonces Toño Carvajal. Y pues para mí Toño Carvajal en Suecia, lo máximo. Claro. Pero antes de Suecia. Suiza 54. Claro. Entonces yo los escuchaba por radio. Entonces le dije a Nacho, adelante. Por mí no hay problema. Y jugó. Cumpliendo las 5 Y después, copas. Nacho, te chutas todo el proceso 66-70 como titular indiscutible de la selección mexicana. Indiscutible. Hoy ubicado, Nacho, a ver, ubiquémonos en esa. Tú eras la gran figura de la selección mexicana de cara al Mundial de 70. Porque jugabas en Chivas. Porque ibas por tu segundo Mundial. Porque salías en todo, camón. En la tele, en las revistas. La verdad, hoy ubicado, Nacho, de cara a la Copa del Mundo de México 70, digo, no, pero yo platicando con mi papá, que en paz descanse, y leyendo revistas, tú eras la figura del fútbol mexicano de cara a la Copa del Mundo del 70. Pues ya llevaba muchos años en el Guadalajara y de titular en la selección. Para mí es una de las más grandes satisfacciones que tengo el llegar por tantos años en la selección siendo titular, porque pues en tantos años llegan porteros por todos lados y México es un país que por la portería no va a haber ningún problema, siempre Nacho, hay buenos porteros. ¿Sentiste lo mismo el día que debutaste en Inglaterra en una Copa del Mundo en 66 que el día que debutaste en el Azteca con el himno nacional y 120,000 personas? Es otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. Sí, el jugar en tu propio país, jugando el partido inaugural, con las porras de todo el estadio, viéndote todo el mundo, la responsabilidad que tenías en ese momento. Yo me acuerdo que estaba parado a la mitad de la cancha, los 2 equipos, y volteaba y decía, híjole, ¿cuántos no quisieran estar aquí, en este lugar? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Hijo, la responsabilidad, espero que me salgan bien las cosas.
híjole, es muy, muy, muy duro. Pero además el cariño de la gente, que siempre lo has tenido, yo me imagino que te hacía sentir mayor responsabilidad. Claro, es una responsabilidad muy grande, pero una gran satisfacción también. A la vez. O sea, a la vez. O sea, eso no lo cambio por nada. Lo tengo, pero aquí me en vivo. ¿Es cierto que tú diseñabas tus suéteres? Sí, ¿Sí? los diseñaba y me los hacían la Casa Prieto. Ah, Fausto claro. y Max Fausto y Prieto. Max Prieto, los que después hicieron Famax. Sí, en Que después Famax. hicieron Famax, Y que claro. jugaron en Chivas también. Claro. Ellos- ¿Te acuerdas? ellos tenían- Cuellito alto, cuellito manga de larga, tortuga. claro. A veces Elegante, mi- elegante. Claro. Blanco. Mis con- rodilleras. Sí. Yo Y me luego- acuerdo en UDG, ya pues yo con mucha claridad, cómo pues todavía hasta para volar eras elegante, Nacho. Pues mira, yo siento que las cualidades nacen. Yo tengo una Son fotografía de 12 años jugando en la calle, aventándome mi portería entre dos árboles. Claro. Y aquí la tengo en mi Y te celular. mirabas. Y me estoy aventando y ya con el tiempo veía esa foto y yo decía, híjole, pues no cabe duda que las cualidades las traes desde que naces. Natas, Porque en natas. ese momento ni Chivas, ni ningún equipo formal había llegado. Nacho, yo tengo claro, son cosas que nunca se van a poder comprobar, pero que si no hubiéramos salido del Azteca en el 70 y en el 86, otra cosa hubiera sido. No sé si le hubiéramos ganado a Alemania, no sé si le hubiéramos ganado, A Italia. pero otra cosa hubiera sido. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. No, nosotros, todos los jugadores, y más en aquel entonces, el jugar en el Azteca era lo máximo. Y se le ganó a Italia, se le ganó a Argentina, a Costa Rica, a cualquier equipo que llegaba ahí, les ganábamos. ¿Por qué? Porque nos sentíamos muy a gusto en el Azteca. Pesaba el Azteca también Sí, con la pesaba gente, también. con las 110 Y cuando mil nos, gentes. oye, quedando en primer lugar y nos sacan a Toluca, dijimos, híjole, pues ¿cómo es posible? Pues, si Inglaterra, cuando fue el Mundial de Inglaterra, quedó en primer lugar, se me hace que empatado con alguien más, y quedó en Wembley. jugando como país anfitrión. Voy a ser claro. la de abogado del diablo, Nacho, pero Italia era un equipazo, cabrón. Pero en el Azteca, Italia era un equipazo. pero en el Ah, no, Azteca, sí. mediodía, yo estoy de acuerdo que la historia hubiera sido otra. Boriseña, güey. Alemania en Monterrey lo llevamos hasta penales. Como dice David, a lo mejor no hubiéramos perdido, pero también con un... Hubieran competido más. Un marcador más decoroso. Por eso Para yo no- creo, Nacho, que para este mundial, o sea, ese aspecto es un punto importantísimo a favor de México. Donde esté vivo México, va a seguir jugando en el Azteca. Hay varios puntos en el Mundial del 70 al de ahora. En el Mundial del 70 eran 16 equipos, Sí, señor. de lo mejor del mundo. Claro. Todos 16. eran buenas selecciones. Oye, 16 en todo el mundo, híjole, pues son muy poquitos. Claro. Y es lo mejor. Había grandes ídolos en todos. Ya no se hable de Brasil y de Perú, Uruguay. Eran Inglaterra. selecciones. En ese tiempo todos. la Unión Soviética o era Rusia. Rusia. Ya era No, Rusia. Unión Soviética. Era Unión República Soviética Socialista. Grandes ídolos. Entonces, no puedes comparar un mundial al de ahora, que son 48 equipos, que todavía no sabemos quién nos va a tocar hasta el 5 de diciembre. Siempre, sí. Pero, hombre, a lo mejor te toca, no sé, por decirte Albania. O Islas Sí, Faroe. sí, claro. Islas Nueva Fiji, Caledonia, claro. Las Faroe. Claro. Entonces, ahí tú tienes la oportunidad de pasar a la siguiente ronda y hasta la siguiente. Pero en aquel entonces era muy difícil, porque eran... Quizá oye, El Salvador- Italia No, le no, gana bueno. a Alemania en el partido del siglo. Giannini Rivera, Llega a la Sandro final, bueno. Mazzola, Luigi ¿Qué- Riva, claro. Boriseña. Sí, Yo prefiero perder contra Italia que perder contra El Salvador, sí. que nos tocó. Entonces, fue una etapa muy bonita. Desgraciadamente, en el último partido, pues tengo el récord ahorita de 3 partidos sin gol anotado Sí, señor, en la en primera, Copa- sí, señor. en la primera ronda. No te hicieron gol. No me hicieron gol, estábamos felices, llegamos a Toluca, metemos el ¿Confiados primer iban? gol. Claro.
¿Cómo? ¿Iban muy confiados en lo que recuerdas del Pues autobús? no, sabíamos que... Estaba bravo. Pues estaba plagado de estrellas. como dice David, de estrellas. Metemos el primer gol y lo que siento que nos afectó mucho fue el autogol de Calimán, faltando 3-4 minutos para terminar el primer tiempo. Me tira arriba para este lado y en cuanto sale me voy sobre el y en el trayecto como a los 2 metros de él le pega en la pierna al Calimán y me lo desvía. Cambia la trayectoria. Entonces caigo mientras me levanto rápido y llego y me estiro y cuando hago así la pelota ya estaba entrando. Entonces eso nos afectó mucho, pero lo que más siento yo que nos afectó mucho cuando llegamos al vestidor, todos eufóricos, vamos ahorita, vamos a meter el segundo, hay que ir con todo y todo. Y eso, yo creo que esa táctica, debes de haberlos esperado. Aguantar un poquito. Un poquito, nos desbocamos. Les ganó la euforia. Se abrió el equipo. Italia, todos sabemos que el contragolpe lo tienen, pero a la perfección. Y así nos hicieron los goles. En contragoles, nosotros arriba, empujando, la gente apoyando, vamos al segundo y nos hicieron el segundo y luego el tercero pues si ya nos hicieron el segundo con mayor razón vamos, y eso nos afectó. Nacho, bueno. Para concluir agradeciéndote que estés con nosotros, te voy a hacer una pregunta que te voy a comprometer. Pero bueno, finalmente, si alguien tiene autoridad en esto, eres tú. ¿Soy casado? Sí. ¿Quién es el mejor hoy día para Nacho Calderón? ¿Quién es el mejor portero hoy de México y que por ende tiene que ser el titular el 11 de junio? Malagón, el Tala Rangel, Ochoa, Acevedo, Moreno. Para ti, Nacho, de acuerdo a tu conocimiento de portero, ¿quién es el mejor portero hoy del fútbol mexicano? Ahorita, pues, Malagón. Malagón, no al 100. Tiene, como todos, hemos tenido ¿detallitos? Ciertas cositas que tienen que mejorar. Pero yo lo he visto muy bien en los partidos. El Tala tiene sus altibajos, que también tiene muchas cualidades. Puede dar más el Tala, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tiene potencial para dar más el Tala? Sí, tiene. Y ahora el que me gustó mucho fue Acevedo. Este partido contra el América, no se lo vieron. Claro. Híjole, tiene varios. Ganaron, perdió Santos 3-0. 3-0. Pero por él hubieran sido 6 o 7. Tuvo una muy buena actuación, hasta tapando 2 tiros. Tiraban y luego le caía otro y volvía a tirar y lo volvía a rechazar. A mí me gustó mucho, creo que está en su mejor época ahorita y le veo muchas cualidades para ser el tercer portero. A mí me gustaría también, como una última pregunta, Nacho, 2 en 1. El mejor portero que hayas visto en tu historia, de portero que es mucha, y el mejor portero mexicano. Para mí, y lo he dicho al aire, fuiste tú. Y de ahí el que quieras, Campos y Osvaldo y el que quieras. Pero en tu punto de vista, extranjero y mexicano que tú hayas visto en la cancha o que hayas jugado contra él. Mira, para mí el mejor mexicano es Carvajal. No podemos decir en qué época. Claro. Cada quien tiene su época. Claro. No puedo decir, este es el mejor portero mexicano de todos los tiempos. Yo no lo digo. Yo digo que en la época de Carvajal, en sus, 20 años que jugó, para mí Carvajal. En esta época otro, en esta época otro. En la época de Campos o en la de Osvaldo, pues tiene su época, pero eso no quiere decir que es el mejor de todos los tiempos en México, ¿no? Ahí sí no sé. Y el mejor que hayas visto, tuviste extranjeros buenos, viste a Marín, no sé si viste a Rugilo. Sí, claro. Hablan mucho de Rugilo, yo no lo conocí. A Lev Yashin, dicen que era un fenómeno. Para mí, Lev Yashin, yo coincidí en 2 partidos que jugamos en Moscú. Sí. Fuimos a entrenar a la cancha, ellos estaban Tú de blanco y él de negro. Estaban entrenando y por medio de un intérprete tuvimos una plática él y yo, porque él usaba guantes y yo también. Sí. Entonces hicimos intercambio. Así no intercambio de que tú quédate con los míos, no, sino los veíamos. Prueba los velos, hace exactamente para probarlos y todo. Fue estuvo muy bonito esa conversación.
por medio del intérprete, y él jugó en esos 2 partidos contra Rusia. Nacho, pues, agradecerte muchísimo que pues, estés con nosotros. Me da un mundo de gusto verte. Siempre platicamos gracias, a gusto de fútbol con Nacho, el cuate Calderón. Muchas gracias, Nacho. No, estoy a sus órdenes, lo que necesiten, y pues me da mucho gusto estar en su Mi programa. respeto primero y cariño, Nacho, porque pues por lo menos a mí como un servidor me has permitido entrar incluso a tu casa. A tu casa, y eso casa. no a cualquiera. Gracias, Nacho. No, a mi casa. Hermosa tu familia, Alicia, tus hijos que tengo gusto de conocer. Felicidades. Gracias. Y que Dios te conserve muchos años. Igualmente para ustedes. Seguimos después de esto. Ubicado en el corazón de Guadalajara, el Mercado San Juan de Dios, también conocido como Mercado Libertad, es mucho más que un simple centro de comercio, es un símbolo vivo de la identidad tapatía. El mercado fue inaugurado en 1958 y su diseño corrió a cargo del reconocido arquitecto Alejandro Son, quien también participó en otros proyectos emblemáticos de la ciudad. Su estructura moderna para la época, con amplios pasillos, techos altos y ventilación natural, lo convirtió en uno de los mercados techados más grandes de América Latina. El mercado se encuentra en el tradicional barrio de San Juan de Dios, uno de los más antiguos de Guadalajara. Desde el siglo XIX ha sido un punto de encuentro popular donde convergen comerciantes, artesanos, mariachis y visitantes de todo el país. El barrio creció alrededor de la iglesia de San Juan de Dios y con el tiempo se convirtió en un hervidero de cultura, música y comercio. Hoy en día, en San Juan de Dios se puede encontrar de todo, desde artesanías, calzado, ropa típica, dulces, artículos electrónicos, hasta los famosos puestos de comida con birria, tortas ahogadas, mariscos, entre otras como la japonesa y la china. También se pueden adquirir artículos de charrería que le dan identidad a Jalisco y que para todos los jaliscienses es un orgullo cultural de mucho arraigo. San Juan de Dios es un lugar donde se mezclan los aromas, los colores y los sonidos de Guadalajara. San Juan de Dios es una experiencia cultural que refleja la esencia de la ciudad, un punto obligado para los tapatíos y turistas que quieren conocer el verdadero sabor tapatío. En JC Medios, Alex Ramírez. Aquí estamos, señor Camberos, nuestro compromiso de cada programa con nuestro amigo Chava Ruiz Velasco. Chava, ¿cómo estás? Bien, David, señor Camberos, un gusto estar con ustedes. Un gusto. ¿Qué es? Primero explícame, ¿qué es la carne en su jugo? Para la gente que no es de Guadalajara, que nos está viendo en California o que nos ven en Europa, ¿qué es la carne en su jugo, Chava? Bien, quiero nada más dar este dato duro, que Guadalajara está siempre en el primero o segundo o tercer lugar de la comida más especializada de toda América Latina. Siempre está compitiendo con pocos elementos, que es obviamente el pozole tradicional tapatío, que llevaba sardina. Segundo, obviamente la torta ahogada, que ya habíamos hablado en otro programa de eso. Pero un elemento muy importante es la carne en su jugo. ¿Cómo nace la carne en su jugo? Nace por un error. Alguien en Guadalajara, si ustedes recuerdan, íbamos, sobre todo en mi infancia, íbamos a las fondas a comer las garnachas. No existía lugar de hamburguesas, ni un solo lugar. No, hombre, claro. En las cocheras a veces te vendían flautas, pozole, gorditas. En los 70, con el éxito que tuvo en la Ciudad de México, vino Guadalajara Burger Boy y no duró ni 3 meses. Tronó. Aquí funcionaban las pizzerías, las de aquí, las Papa Bambino. No, pero sí ya fue después. O sea, antes de eso no existían ni pizzas, ni sushi, ni nada. ¿Y entonces cómo nace lo de la carne? Entonces la gente iba por la garnacha, pero hubo alguien que comenzó a hacer el famoso hot dog, que también era como una novedad. Claro. No pegaba tanto y un día, en algún momento, no le llegó la salchicha. Hablando a palabras limpias. Claro. Y entonces no tenía nada que vender. Tenía su carrito, tenía la plancha, tenía el tocino, tenía la cebolla y tenía algo que le habían entregado que era una carne muy delgada. Esta carne que soltaba jugo. Entonces dijo, hoy voy a hacer esto. Y empezó en la plancha a dorar la carne. A sofreír la carne, la empezó a preparar, se dio cuenta que era mucho lo que generaba de líquido. Y ahí nace en un puesto de hot dogs la carne en su jugo. Ahora, los que hicieron ya la carne en su jugo formal, como un establecimiento que lo hicieron de la calzada para allá, fueron los de la Torre. Esos son los iniciadores. Las primeras fueron carnes asadas de la Torre, antes que las Garibaldi y antes que mis amigos de Camilos. ¿Sí? Pero porque ellos engordaban ganado. Sí. Yo conocí a Juan José Abreu de los de la Torre. Qué buen dato dices, porque
Es un mito de que la carne en su jugo sea carne de caballo. No, es una parte del ganado. ¿Pero qué es? ¿Peinecillo? ¿Biesnillo? ¿Qué es? Es muy difícil hablar de cortes de carne porque incluso si me muevo de estado, se le llama otro diferente. nombre? Ah, ok. Es el suadero, creo. Es el suadero que llamamos aquí. Sí. En Argentina le llamarán de otra manera. Matambre, como se llama. Y Chava, no sé si fue la primera, pero en mi barrio, Jardines Alcalde, exactamente, y creo que todavía está. Sí. Prolongación Alcalde y Fidel Velázquez, en aquel tiempo Montecasino, Sí. ahí estaba la primera de la torre. Sí, pero la primera estuvo de la calzada para allá. Bueno, la que yo conocí, Sí. perdón. A ver. ¿Qué es? A ver, la gente, tenemos o sea, hablamos carne de res. Es un ¿Qué la platillo, compone? es un platillo que se sirve siempre en A ver. un plato de barro Pero ¿cómo genera ese jugo? ¿En base a cocimiento? ¿Cómo se genera el jugo de la carne? en base a cocimiento. Ok. Sí, lento, muy lento. Ah, ok. Y se va sazonando con un chile. Ya hay también esta variante de que hay gente que dice, a mí tráemela sin chile, aunque el caldo ya lleva este chile. Pero tiene que llevar una especie de picante. Si lleva un picante la original, ya hay con y sin picante. Después ya también incrementaron estos frijoles con... Ya le ponen frijoles, tocino. Sí. Pero- Cilantro y papa cambray. Sí, después, antes incluso de Garibaldi, está nuestro amigo Fermín, que está con Ah, Camilos ¿todavía 333. Sí, con Camilos. Fermín es el de Camilos. Sí, claro. Ah, ok. Está al lado de Sí, Garibaldi. Sí. Que La calle Garibaldi. Claro. Él está en Clemente Orozco 333. Al lado de Garibaldi. Al Pero lado de están pegados de Garibaldi, Garibaldi. sí. O sea, están pegadas una con otra. Se pone Garibaldi y hace algo que es importante para el mundo. Rompe el récord Guinness de De que rapidez. te sirven en Claro. menos de 20 segundos tu platillo. De cuando tú llegas, en 20 segundos ya tienes ahí tu plato. Claro. Sí. Y hablando de fútbol, si me lo permiten, pues es innegable remontarnos al Estadio Jalisco, Chango Almaraz, Carnes A asadas ver, yo- Garibaldi. yo- Carnes Garibaldi. Yo trabajé muchos años con el Chango Almaraz. te mando un saludo. Yo hacía la nota de color y de historia, como hacemos ahorita, pero lo hicimos mucho tiempo en la Chava, casa. entonces es un plato de barro. ¿Sí? Que tiene carne que se separa para que no se siga desjugando. Ah, ok. La ponen sobre el plato, le ponen el caldo. En algunos casos ¿Qué ya... es carne como deshebrada? Carne No, hecha. esa es muy importante. La carne la rebanan con una rebanadora como si fuera jamón. Ah, Claro. ok. Por eso queda tan delgadita. Delgadita, claro. Es un platillo sabrosísimo. Y luego No, no, le claro. ponen frijoles ¿De la olla? Sí. le ponen tocinito, le puedes poner cebolla Cebollita cruda. y picante, claro, rabanito y lo Pero demás que yo quieras. siempre recuerdo que cilantro. trae una cambray La cambray, adentro. La puedes... Ya, Como que ya viene. ya- Depende de alguna parte. En ya el aquí se guiso. la ponen en un platito a un lado. ¿Sí? Pero qué interesante como un platillo tan importante nació de un error. Mira, ¿Ven? Un Esa es la- jardoguero que Sí. y ahí en Camilos, acuérdate que llegas y de inmediato te traen así los frijolitos. Yo los acostumbro, no sé tú. no acostumbras nada. Bueno, yo cabrón. los acostumbro. Chava, nos vemos la próxima si Dios quiere. Nos Gracias. vemos. Chavos, dimensionen, Camberos. Nacho fue, en su momento, creo yo que igual o más que el fenómeno Campos o que el fenómeno Ochoa. ¿Estamos de acuerdo? No, en su momento. En su cuando momento. no había redes sociales, cuando no había tecnología, ¿cómo se comunicaba la gente? Radio, televisión y revistas. Y en todas aparecía Nacho. Con Verónica Castro, con Nubia Martí, Lucía Méndez, cabrón. con Sasha Montenegro. Dicen que ahora son muy cuates, güey. Pero que hubo hasta un enfrentamiento con el Guama Puente. Ya ves que aquel bravo. el Sí, cabrón, claro. Por sea, una tema de Nacho, esos. créamelo usted, Nacho, como se lo dijimos en la entrevista, era la figura del Sí, fútbol mexicano sí. para la Copa del Mundo de México Sí. 70. Aparte, pues agraciado físicamente. Sí, no era feo. Ojito de color. Se veía y limpio. Salía en todas las Oye, ¿qué revistas, tal salía- como lo Y platicamos? aparte, ¿te acuerdas? Las la sudaderas moda aquella de blancas. estas patillonas así, ¿no? Camberos? Sí, las patillas de abajo, las coderas y las rodilleras, no, hombre, todo un Por cierto, personaje. ¿Ya te llegó correo de FIFA diciendo que ganaste boletos? No, Yo diario le pico y le pico y le pico si y es le pasión pico. que se nos borre, cabrón. ¿No? Yo le dije a mis hijos, mejor juntamos para una pantalla chingona, grandote, y vemos todos. Yo creo. Va a ser Esa es la mejor. alternativa. Y nos vamos al FanFest. Y nos va a salir más barato, Y claro. nos vamos al FanFest Claro. a vivir la euforia mundialista. Correcto. Que al cabo habrá mucha gente que venga desde fuera a vivir Habrá esa mucho euforia que mundialista. ver, a lo mejor, ¿no? No tengas ninguna duda. Dependiendo de los que lleguen aquí a jugar. Correcto. Nos vemos la próxima, señor Camberos. Gracias. Nos vemos la próxima.